Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del Departamento de Anestesia a cargo de la segunda especialidad, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy vamos a hablar de pruebas viscoelásticas en la materna crítica. Está a cargo de Erika Torres. Erika es residente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Valle y actualmente está en su rotación de Medicina Crítica. Para esta revisión recibió la tutoría de la doctora Sandra Puentes, especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana, profesora auxiliar de la Universidad del Valle del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y el doctor Jonathan Orrego, médico internista y especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle. Yo creo que empecemos ya, doctora Erika. Al final haremos los comentarios y las preguntas respectivas por parte del auditorio y de los docentes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla de pruebas viscoelásticas en la materna crítica. La temática que vamos a manejar es, haremos inicialmente una introducción, luego hablaremos un poco de la hipercoagulabilidad en el embarazo, que son las pruebas viscoelásticas, usos clínicos de las pruebas viscoelásticas, cómo se aplican en obstetricia, cómo se interpretan, mostraremos los algoritmos que hay actualizados y hablaremos un poco del estado del arte y finalizaremos con las conclusiones. Bueno, entonces para iniciar es importante recordar que durante el embarazo existen unos cambios fisiológicos cardiovasculares que se caracterizan por un estado hiperdinámico, en el cual hay diversos cambios a nivel cardiovascular que me van a favorecer que haya un estado de hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis. Entre estos cambios están que el gasto cardíaco se va a duplicar a partir de la octava semana de gestación y permanece aumentado hasta el final de la gestación, incluso cuando llega el momento del trabajo de parto, ese gasto cardíaco se puede ver aumentado hasta un 14% y con cada contracción puede aumentar hasta el 33%. El volumen sanguíneo total también va a estar aumentado cerca de un 40% de su valor inicial y esto lo va a hacer a expensas de un aumento del volumen de la masa eritrocitaria, pero también del volumen plasmático, especialmente de ese volumen plasmático. También vamos a tener un aumento a nivel de los factores de la coagulación, como son el factor de Ombiligrana, el factor 8, el factor 9, la protombina, la silina soluble. Tendremos duplicación de los niveles de fibrinógeno y el factor 7 se nos va a aumentar hasta 10 veces su valor inicial. Adicionalmente, tenemos el inhibidor del platinum activado y el inhibidor de la fibrinolisis de la trombina activada, los cuales hacen un feedback negativo sobre el sistema fibrinolítico, disminuyendo las concentraciones de la proteína S, y esto va a favorecer que haya un estado de hipercoagulabilidad y hipofibrinolisis. Que uno diría, bueno, pero pues es que está aumentando el volumen, hay una dilución, ¿por qué sigue habiendo hipercoagulabilidad? Pues simple, lo que pasa es que como no es solamente que haya una mayor expansión de volumen, sino que también vamos a tener un aumento en todos los factores de la coagulación que tienen un efecto procoagulante. Y eso se puede correlacionar entonces con esta tablita, donde vemos que a medida que aumenta la edad gestacional, entonces puede haber una menor concentración de las plaquetas, que una vez en el puerperio ya vuelven a aumentar. También tenemos que el dímero D va aumentando lentamente sus valores hacia el final de la gestación y una vez en el posparto ya regresa a sus valores basal. El fibrinógeno, por el contrario, lo que hace es que se mantiene casi que estable durante el embarazo, pero una vez está en el posparto, entonces disminuye casi hasta una tercera parte de su valor base. Y los tiempos de coagulación también pueden estar un poco aumentados, pero finalmente no es que sea algo tan marcado durante el embarazo como lo es hacia el posparto. Justamente es ese estado procoagulante inherente a la gestación y el posparto lo que hace que se aumente el riesgo de presentar eventos tromboembólicos como el TEP, que en la paciente gestante es 5 veces mayor el riesgo de presentar. Erika, Sí, señor. Sí, tienes el sonido regular. Me están diciendo aquí varios participantes y yo también te lo oigo regular. Trata de ubicarte mejor. Bueno, señor. Se oye mucha bulla del fondo y tiene como un eco. Es porque estoy en un auditorio. ¿Ahí ya está mejor? ¿No tienes micrófono, audífonos? ¿Micrófono? Sí, de hecho estoy con los audífonos. Ah, bueno. Ahí mejoró. ¿Ahí mejoró? Ah,
Bueno, entonces está comentando que justamente entonces el TEP va a estar aumentado el riesgo durante el embarazo, que incluso aumenta 5 veces comparado con el riesgo que tiene una persona que no se encuentra en estado de embarazo, siendo la incidencia de TEP en el embarazo entre un 4 y 15%. Además, también se aumenta el riesgo de presentar hemorragia postparto, la cual es considerada como la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial, y la incidencia también oscila entre un 5 y un 15%. Incluso hay literatura en la que reportan que 1,7% de todas las pacientes que presentan un parto vaginal o una cesárea van a desarrollar hemorragia postparto, y 2/3 de esas pacientes no se logra identificar qué factor de riesgo es el que tenía asociado, pero finalmente desarrollan la hemorragia postparto. Es por esta razón que entonces gran parte de nuestra charla la vamos a enfocar a lo que es la hemorragia postparto, ya que en caso de que logremos hacer una identificación oportuna e instaurar un tratamiento a tiempo y que sea lo más pronto posible, entonces podremos evitar entre un 80 y 90% de la morbimortalidad que tiene asociada a la hemorragia postparto. Es importante que entonces intentemos establecer cuál es la etiología de la coagulopatía que se presenta en la paciente que presenta una hemorragia postparto. Entonces hay ciertos factores que se han identificado como son las discrasias sanguíneas, que haya una disminución del fibrinógeno, el factor 9 de las plaquetas CD42B, que haya un aumento de las plaquetas CD41 otra vez inducidas, o que la paciente presente un grupo sanguíneo O. Sin embargo, estos factores por sí solitos no es que tengan un riesgo tan relevante como el que ocurre cuando se presentan dos o más de estos factores, ya que se ha visto que tiene un OR de 16.4 para desarrollar una hemorragia obstétrica severa, lo que significa que la paciente va a tener 16.4 veces más riesgo de presentar la hemorragia postparto. Adicionalmente, tenemos que buscar causas secundarias. Entre las causas secundarias, entonces está la hipotermia, la acidosis, la dilución de los factores de la coagulación, la coagulopatía por consumo. Entonces, en cuanto a la hipotermia, resulta que es que la hipotermia me genera una disfunción plaquetaria grave y un bloqueo enzimático de todas las reacciones que ocurren durante la cascada de la coagulación. La acidosis me puede generar una alteración a nivel del factor 7 activado, del complejo factor tisular factor 7 activado, el complejo 10 activado con el 5 activado, donde se ha visto que incluso la actividad enzimática puede disminuirse hasta un 90%. Además, también tenemos alteración a nivel de los factores de la coagulación dado por la dilución que se genera una vez estamos haciendo la reanimación volumétrica, ya que con el primer recambio de volumen estaremos recambiando aproximadamente un 65% de la volemia, que se asocia con una disminución de los factores de las proteínas de la coagulación hacia un 30%. Ya cuando hacemos un segundo recambio, entonces ya estaríamos cambiando casi que un total de 85% de la volemia, y esa dilución de las proteínas de la coagulación bajaría casi que un 15% su valor original, y con un tercer recambio ya tendríamos entonces un recambio aproximadamente del 95% de la volemia, y esa concentración de las proteínas de la coagulación ya estaría mucho más reducida, que incluso se habla de un 5%. Adicionalmente, tenemos la coagulopatía por consumo, en la cual se ha visto que en aquellas pacientes que presentan una pérdida de la volemia de alrededor del 200%, van a tener un fibrinógeno que va a ser por debajo de 100 gramos por litro, y también va a tener una disminución de decilitro, perdón, y también va a tener una disminución de las proteínas lábiles de la coagulación que podrían, de la hemostasis, que podrían bajar hasta un 25%. Además, es importante que tengamos en cuenta que en aquellas pacientes que tienen la hemorragia postparto, muchas veces decimos, no, pues hay que ponerle hemocomponentes, pero resulta que es que los hemocomponentes tienen citrato, que se usa como preservante para estos, y puede ocurrir el caso en que ese citrato me genere intoxicación en la paciente, y esto lo vería entonces reflejado por una hipocalcemia, hipercalemia, acidosis e hiperglicemia, lo cual me ayuda a perpetuar ese estado de la hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mejor manejo de la hemorragia postparto? Bueno, pues la verdad es bastante complejo, pero todo gira en torno a identificar la causa, y una vez identificada la causa, entonces establecer un tratamiento oportuno y guiado de acuerdo pues a cuál sea el déficit que tenemos o la alteración que tenemos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno,
están las pruebas viscoelásticas que son de bastante ayuda para eso. Y estas pruebas viscoelásticas lo que hacen es que me ayudan son unas pruebas que se realizan in vitro y me ayudan a medir las propiedades viscoelásticas de la sangre en una forma dinámica y global, de modo que se integran las diferentes fases de la coagulación, la fibrinolisis, y me da también información acerca de cómo están las plaquetas. Y estas pruebas viscoelásticas entonces me van a arrojar una información, unos datos cuantitativos y unos datos cualitativos, los cuales luego se van a procesar y dependiendo de la alteración que tenga, entonces podré guiar el manejo que le va a dar a la paciente. Esas pruebas viscoelásticas se pueden tomar mediante el tromboelastograma, que es el TEG, o con el tromboelastrómetro rotacional, que es el ROTEM, que este es el que tenemos aquí en el hospital. Antes de pasar a explicar cómo es que se toma la prueba viscoelástica, cómo funciona, es importante que recordemos un poco la cascada de la coagulación, en la cual vamos a tener 4 etapas, que en alguna literatura lo reportan como 3 y la fibrinolisis es algo adicional. Entonces, la primera etapa es la iniciación, en la cual voy a tener la lesión endotelial y esto me va a favorecer la lesión tisular, y esto me va a favorecer entonces que se una el factor tisular con el factor 7 activado, que estos me van a llevar a activar de forma directa e indirectamente al factor 9 y de allí al factor 10 para que se transformen pequeñas cantidades de protrombina en trombina. De allí entonces ya pasaría a esta parte de la amplificación en la que la trombina entonces me va a favorecer la activación de los factores 5, 9, 11 y el factor 8 para acelerar la activación plaquetaria, y mediante mecanismos quimiotácticos, entonces estos factores van a permitir que se atraigan a la superficie de las plaquetas y así se empiece a dar mucha más activación y multiplicación. Posteriormente, entonces viene la etapa de la propagación, en la cual la activación de todos estos factores permite activar grandes cantidades de factor 10 para que se dé el complejo protrombinasa, de forma que pueda convertir la protrombina en trombina, y esa trombina va a hacer una mayor activación plaquetaria y me va a favorecer que el fibrinógeno se me convierta a fibrina. Y bueno, entonces ya esto, teniendo ese fibrinógeno convertido en fibrina, entonces ya vamos a poder tener un coágulo que va a estar más estable y se me va a formar una malla de fibrina. Todo este proceso, estos 3 primeros pasos ocurren a lo largo de unos 30 minutos aproximadamente, pero no nos podemos quedar simplemente con la malla de fibrina, sino que tenemos que luego hacer algo para contrarrestarlo, y ese algo es hacer la fibrinolisis, en la cual entonces interviene el plasminógeno que se va a transformar en plasmina, y esa plasmina se encarga de degradar los coágulos de fibrina que ya se me han formado durante la etapa de propagación. Y bueno, pues entonces viendo ya todo esto, vemos que realmente es muy importante que haya un adecuado balance entre las 4 etapas, y esto lo podemos medir mediante las pruebas viscoelásticas, haciendo énfasis en el ROTEM, que es el dispositivo que tenemos aquí en el hospital. Bueno, ¿y cómo funciona el ROTEM? Entonces el ROTEM es este dispositivo en el cual tenemos un pin que es de plástico que gira fijo sobre un eje de acero y va a estar sumergido en un recipiente que contiene la sangre del paciente. Luego, a lo que va rotando, entonces va a hacer como si fuera la lesión tisular, y eso me va a estimular que se me forme el coágulo de fibrina, y todo este proceso entonces se va a convertir en una señal óptica que se transfiere a una pantalla gráfica y se puede ver así más o menos. Entonces esta imagen realmente es de trombolesografía, no es de trombolesograma, pero realmente son muy similares. Vamos a tener inicialmente una línea que es horizontal, que me va a marcar el tiempo previo a la iniciación del coágulo, que como ya decíamos, entonces necesitamos que haya una lesión tisular para que empiece este proceso. Una vez ya empieza a formarse el coágulo inmaduro, que ya tengo activación plaquetaria, entonces esta línea va a empezar a abrirse, formando el ángulo alfa, y aquí llegará un punto en que tenemos la amplitud máxima, que es cuando ya tenemos la fibrina que está allí estabilizando el coágulo. Pero como mencionábamos, esto no puede quedarse así todo el tiempo, sino que tiene que haber un momento en que ya haya reversión del proceso, y eso sería mediante la fibrinolisis. Entonces, por eso es que aquí aparece luego LI30, que significa el porcentaje de lisis que tengo a los 30 minutos, pero así como tengo a los 30, también puede haber a los 60 minutos. Y bueno, entonces ya conocemos un poco lo que son las pruebas viscoelásticas, entonces ya ahora sí podemos compararlas con las pruebas convencionales. ¿Cuáles son las pruebas convencionales?
Entonces tenemos los tiempos de coagulación, las plaquetas y la concentración del fibrinógeno. Las viscoelásticas tenemos el tromboelastograma y la tromboelastografía y el tromboelastograma. Desde las pruebas convencionales empezaremos hablando de los tiempos de coagulación, los cuales se procesan a partir del plasma, a diferencia de las pruebas viscoelásticas, que se procesa la sangre completa del paciente, no es solamente una fracción, sino que es completo. Adicionalmente, esta muestra, cuando se toma del plasma, eso se va a procesar en unas condiciones estandarizadas, las cuales van a tener un pH determinado, una temperatura determinada, contrario a lo que ocurre con las pruebas viscoelásticas, en las cuales se toma con las condiciones en que se encuentra el paciente enfermo en el momento. No se va a ver alterado entonces por esos factores externos. Adicionalmente, el procesamiento de las pruebas de coagulación, el PT, PTT, toma alrededor de 45 minutos a 1 hora, mientras que cuando pongo una prueba viscoelástica, la demora es iniciar la prueba y ya eso empieza a graficar, y entonces eso nos va a permitir ver qué tan demorado está que se dé el inicio de la formación del coágulo, cuando ya se está haciendo la amplitud máxima, me va mostrando la curva, de modo que no necesito esperar los 40 minutos, 30 minutos que puede demorar la prueba viscoelástica, sino que desde antes ya puedo ir haciendo intervenciones. Adicionalmente, cuando medimos PT, PTT, podemos tener valores que estén alterados dados por un paciente que tenga ya antecedente de enfermedad hepática crónica o que esté bajo el efecto de anticoagulantes, cosa que no pasa con las pruebas viscoelásticas. Ahora, si hablamos de las plaquetas, las pruebas convencionales, pues diríamos, no, pues se le puede medir plaquetas en tubo citrato, un hemograma, pero pues es un poco dispendioso, se nos va a demorar y solamente me va a hablar de conteo, solamente un valor cuantitativo, mientras que con las pruebas viscoelásticas podemos conocer también cómo está la funcionalidad de esas plaquetas. Y en aquellos pacientes que están bajo el efecto de AINES o que tienen antecedente de consumo de licor o que tengan estado urémico, no se me va a alterar el conteo de las plaquetas como se ocurriría cuando se le está tomando en el hemograma. El fibrinógeno es una prueba muy buena, tiene un alto valor predictivo para hemorragia postparto, sin embargo tarda más de 60 minutos en salir el resultado y también ese valor va a estar influenciado por la concentración que tenga de plaquetas, entonces realmente no es que sea como tan funcional cuando necesito hacer algo en el contexto de una urgencia. Ya con eso, entonces vemos que las pruebas viscoelásticas realmente tienen muchas ventajas, entre esas pues que me van a integrar lo que es la función plaquetaria, la cascada de la coagulación y el grado de fibrinólisis, lo que me va a permitir dar un manejo más eficaz de la coagulopatía mediante el establecimiento de unos objetivos hemostáticos. Y esto, si logro identificar cuál es la causa de ese desequilibrio, entonces voy a poder usar menor cantidad de hemocomponentes y de ese modo también voy a poder llegar más rápido a una meta terapéutica y también voy a disminuir la exposición de la paciente a transfusiones innecesarias con todas las complicaciones que eso puede acarrear y además de que también me ayuda a disminuir lo que son costos en el sistema de salud. ¿En cuáles escenarios se pueden utilizar entonces las pruebas viscoelásticas? Bueno, se pueden utilizar en cirugía cardiovascular, trasplante hepático, cirugía visceral, trauma, cirugía ortopédica, cirugía obstétrica, en sepsis se está usando y en hemorragia postparto se ha visto que tiene una muy amplia utilidad. Entonces, en la hemorragia postparto, les había mencionado, es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial. Incluso aquí en Colombia, en datos de las primeras 20 semanas del 2021, encontrábamos que es la segunda causa de mortalidad directa que tenemos en nuestras maternas y se presenta en un 7.4% de todos los casos de mortalidad materna. Por lo cual es importante que hagamos algo para tratar de disminuir estas cifras y ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ese algo puede ser empezar a emplear las pruebas viscoelásticas, ya que los estudios han reportado que realmente disminuye el requerimiento de transfusiones, disminuye el riesgo de sangrado, también disminuye la tasa de requerimiento de histerectomías y también va a tener una disminución en el tiempo de estancia hospitalaria y de requerimiento de cuidado en una UCI. Las pruebas viscoelásticas, entonces hablando precisamente del ROTEM, eso es como
una prueba que tiene varios cartuchos dentro de sí y cada cartucho está enfocado a algo en especial. Entonces, por ejemplo, tenemos el FIBTEN, que es el que tiene mayor evidencia, que este me mide los defectos en la coagulación basados en la fibrina. Entonces me va a hablar de cuando tengo un déficit de fibrina, fibrinógeno, pero también tengo el INTEN, que me mide la vía intrínseca de la coagulación, el ESTEN, que me mide la vía extrínseca. También tengo el APTEN, que se pide sobre todo cuando hay hiperfibrinolisis. Y el leptin, que me muestra también cuando tengo un desequilibrio a nivel de las heparinas. También existe el NATEM, pero realmente no se usa en urgencias porque, a pesar de que es una prueba que también me mide la coagulación, este no usa activador. Y al no usar activador, entonces los resultados van a ser mucho más demorados que cuando estoy procesando cualquiera de estas otras pruebas. Bueno, aquí vemos entonces se hizo una revisión sistemática de las pruebas de coagulación en pacientes obstétricas y se establecieron unas recomendaciones. Esto se hizo evaluando 93 estudios que se recogieron entre 1989 y 2020, en el cual estuvieron incluidas en total 32.817 participantes, a las cuales se les realizaron estas pruebas viscoelásticas. 2/3 de la población se les realizó tromboelastografía y a 1/3 se le hizo tromboelastograma. Y entonces se encontró que el fibrinógeno, a pesar de ser tan bueno comparado con el Rotem, pues hace que nos quedemos con el Rotem. ¿Por qué? Resulta que el fibrinógeno, pues sí, lo podemos encontrar un poco más fácil en las instituciones de salud, pero como ya vimos, es muy demorado en salir, o sea, toma casi 1 hora en salir el resultado. Entonces, por eso no sería como tan aplicable a un contexto de urgencias. El Rotem realmente es mucho más rápido el resultado, entonces va a poder hacer una intervención mucho más oportuna. Lastimosamente no tiene una alta disponibilidad, incluso en el país son contaditos, hay apenas 8 Rotem, uno de esos lo tenemos aquí en el HV. Y bueno, en cuanto a las pruebas que se realizan con el Rotem, la que tiene mayor evidencia es el FIBTEN, que mide la amplitud a los 5 minutos. Se considera que es el mejor biomarcador temprano para predecir hemorragia postparto. Y se ha visto que cuando esa amplitud está entre 10 y 15 milímetros o el fibrinógeno, en caso de que lo tengamos, está entre 2 y 2.9 gramos por decilitro, entonces se estima que va a haber una pérdida de 2.5 litros aproximadamente con un requerimiento estimado de 4 unidades de hemocomponentes. En caso de que esa amplitud esté por debajo de los 10 milímetros o el fibrinógeno esté menor de 2, incluso se habla de un requerimiento de hasta 8 unidades de hemocomponentes. Bueno, ¿cómo interpretamos entonces las pruebas viscoelásticas? Entonces, en esta primera imagen, entonces vemos una prueba viscoelástica que está normal, con su tiempo de inicio, hasta que se empieza a formar el coágulo. Aquí tenemos esta primera partecita, aquí ya empieza a abrir el ángulo y llega a un punto que tenemos más o menos acá la máxima amplitud. Entonces, esta es una prueba normal. Aquí en esta vemos pues que está la línea horizontal que nos marca el inicio, pero se demora mucho en empezar a abrir este ángulo y es porque nos hace falta muy seguramente factores de la coagulación y esto puede ocurrir cuando estamos también bajo efecto de medicamentos anticoagulantes. Entonces vemos pues que realmente el ángulo está estrecho, este tiempo está prolongado y bueno, en esta otra imagen entonces vemos que si bien el tiempo para el inicio de la formación del coágulo está conservado, esta amplitud está disminuida y esto suele pasar cuando estamos en casos de trombocitopenia. Aquí en esta imagen entonces vemos que si está un poco prolongado el inicio de la coagulación, del coágulo, pero una vez se forma el coágulo, rápidamente tiene aquí un descenso esta curva y entonces vamos a ver que el porcentaje de lisis a los 30 minutos es mayor del 7.5% y a la hora es mayor del 15% y esto es indicativo de un proceso de fibrinolisis. Además veamos que la amplitud también está disminuida. Ya en esta otra imagen, entonces todo lo opuesto a esta de la fibrinolisis, entonces vemos que aquí el tiempo para la formación del coágulo antes está un poco acortado, el ángulo está amplio, la máxima amplitud también está aumentada y es más, no alcanzamos a ver ni siquiera un medio esbozo de lo que sería el porcentaje de lisis y es porque estamos frente a un estado de hipercoagulabilidad.
Aquí en esta imagen, entonces nuevamente vemos aquí la curva que está normal, este es un Esten, o sea, nos están viendo la vida extrínseca de la coagulación, este es el Fibten, que es para mirar cómo está la parte de la fibrinolisis. Tenemos aquí en la hiperfibrinolisis, entonces vemos algo similar a lo que acabamos de mostrar, entonces es una curva que realmente es mucho más corta, que tiene un porcentaje de lisis que está mucho antes de lo previsto. En el Apten, entonces vemos que el porcentaje de lisis va a permanecer allí. Cuando tenemos esta curva, esta es de trombocitopenia, entonces veamos que la amplitud máxima va a estar disminuida. Aquí en el Fibten, entonces vemos que realmente es casi que el doble de la amplitud que teníamos en un estado que se encuentre normal. En la hipercoagulabilidad, entonces vemos que el ángulo está muy aumentado, también se mantienen las amplitudes muy elevadas, y en el Fibten también va a permanecer elevado. Aquí vemos el algoritmo para el manejo de la hemorragia postparto que nos propone el Maturity Assessment Patient Blood Management, que es una estrategia que se creó buscando disminuir el requerimiento de hemocomponentes en los centros hospitalarios, porque obviamente esto ya se ha visto que tiene muchos efectos adversos para los pacientes, también tiene el implicado de que va a hacer que se requiera mayor disposición de recursos para justamente la consecución de estos hemocomponentes. Entonces, esta institución que está avalada por la OMS, lo que hace es establecer, entonces, mira, si en el centro en la institución no contamos con pruebas viscoelásticas, bueno, entonces nos vamos a guiar con este esquema. Pero eso sí, tengamos pruebas viscoelásticas o tengamos las pruebas convencionales, es importante que se aplique el ácido tranexámico de forma precoz, que es lo que ha mostrado el estudio Woman, que logra disminuir hasta 2/3 los requerimientos de transfusión de hemocomponentes. No es que impacte precisamente en mortalidad, pero si logramos hacer un manejo más pronto, un mejor control de la hemorragia postparto, muy seguramente sí estaremos afectando esa mortalidad. Entonces, bueno, con las pruebas convencionales, inicialmente miraríamos si hay déficit de fibrina, porque no tenemos cómo medir la hiperfibrinolisis. Bueno, entonces miramos si el fibrinógeno está consumido, pues muy seguramente necesitaremos colocar fibrinógeno. Pasaremos a mirar entonces cómo están los tiempos de la coagulación, si están aumentados 1.5 veces o el doble de su valor, entonces muy seguramente necesitaremos colocar plasma fresco congelado. Luego pasamos a mirar cómo están las plaquetas, si están por debajo de 50.000, eso es indicación para ponerle plaquetas a la paciente. Sin embargo, si la paciente tiene las plaquetas que están por debajo de 100.000 o por debajo de 75.000, pero tiene síntomas asociados o que esté con el sangrado que persiste, entonces también necesitaríamos colocarle plaquetas. Ya si tenemos las pruebas viscoelásticas, entonces pasamos a ver cómo está el Esten, y si está por encima del 15%, entonces esto es un valor predictivo para hiperfibrinolisis, entonces debemos colocar o manejar a la paciente con ácido tranexámico. Si la amplitud a los 5 minutos en el Esten es menor de 25 milímetros, también es indicativo, y también debemos mirar cuánto es el tiempo para la formación del coágulo, que si es mayor de 600 segundos en el Fibten, entonces muy seguramente también necesitaríamos el ácido tranexámico. Ya para evaluar el déficit de fibrina, entonces vamos a juntar lo que es la amplitud a los 10 minutos del Esten y el Fibten. Si la amplitud a los 10 minutos en el Esten, que mide la vida extrínseca, es menor o igual a 40 milímetros, y la amplitud a los 10 minutos en el Fibten es menor o igual a 7 milímetros, entonces muy seguramente tendremos un déficit de fibrina y el tratamiento será con fibrinógeno. Si el tiempo para la formación del coágulo en el Esten es mayor de 80 segundos, entonces eso sería indicativo de colocación de plasma fresco congelado. Si tengo que la amplitud a los 10 segundos del Esten es menor de 40 milímetros y a los 10 minutos, en el Fibten es mayor a los 7 milímetros, vean que es aquí un poco puesto, y tengo también, ya he comentado el déficit de plaquetas, entonces muy seguramente lo que me está faltando son plaquetas, entonces se debe colocar plaquetas a la paciente.
Ahora, si ocurre que tengo una amplitud a los 10 minutos en el este que sea menor de 25 milímetros, realmente es que ya tiene un déficit severo, entonces tenemos que reponerle todo. Entonces hay que ponerle el ácido tranexámico, el fibrinógeno, el plasma fresco congelado y en caso de que lo requiramos, pues poner también las plaquetas. Luego, hacia el 2019, entonces el Korean Journal of Anesthesiology, junto con, bueno, un estudio que quedó en esta revista, junto con la estrategia del Maturity Assessment Patient Blood Management, van a generar la nueva guía que ya no me muestra la tablita de pruebas convencionales, sino que solamente se centra en lo que son las pruebas viscoelásticas. ¿Y por qué hacen tanto énfasis? Porque definitivamente las pruebas viscoelásticas han demostrado que disminuyen los sangrados, el requerimiento de transfusiones, las complicaciones asociadas muy seguramente a las transfusiones o al haber estado en ese proceso durante un periodo prolongado, también disminuye los costos de salud. Sin embargo, tiene un gran pero, y es que requiere que haya un entrenamiento para la toma y la interpretación de esos exámenes, ya que de nada me sirve tener una prueba viscoelástica, pero si no se sabe interpretar, pues no se va a hacer el manejo que necesitamos y entonces es como si hubiéramos botado ese dinero. Además, requiere educación para todo el personal, ya sea el personal que está atendiendo a la paciente, el personal de laboratorio. Entonces, necesitamos también establecer una logística y que haya una comunicación interdisciplinaria que sea efectiva para que se pueda hacer un buen uso de este tipo de pruebas, que por sí son bastante costosas, pero se ha visto que son costo efectivas. Este es el algoritmo que se propone entonces en ese artículo, en el cual nos hablan de que se debe considerar igualmente la administración temprana de ácido tranexámico, que no es que se haya visto que tenga mucha evidencia en el estudio Woman, que se hizo ya en hemorragia postparto, pero ante eso que les mencionaba de que definitivamente disminuye el requerimiento de hemocomponentes, se sigue indicando, además de que también me favorece que haya pues, un mejor control de la hemorragia. Entonces, luego de de haber puesto el ácido tranexámico, entonces ya paso a valorar cómo está mi prueba viscoelástica. Si encuentro que la amplitud a los 5 minutos en el este es menor de 35 milímetros o que el tiempo para la formación del coágulo en el FITTEN es mayor de 600 segundos o que la lisis máxima es mayor o igual a 10% a los 60 minutos, entonces voy a requerir la aplicación de ácido tranexámico porque muy seguramente se está presentando hiperfibrinolisis. Si no es el caso, entonces pasamos a hablar cómo está la amplitud a los 5 minutos en el FITTEN. Y si esta amplitud es menor de 12 milímetros, entonces se debe colocar un concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado, porque muy seguramente estoy frente a un déficit de fibrina. Si tampoco es el caso, entonces debo mirar cómo está la amplitud a los 5 minutos en el ESSEN y si es menor de 35 milímetros y se acompaña de una amplitud a los 5 minutos en el FITTEN que sea mayor de 12 milímetros, entonces ya debo sospechar que haya un déficit de plaquetas, entonces se debe colocar el concentrado de plaquetas o la féresis de plaquetas. Si tampoco es el caso, entonces ya paso a ver cómo está el tiempo para la formación del coágulo en el este. Y si está mayor de 80 segundos y la amplitud a los 5 minutos en el FITTEN es mayor de 12 milímetros, entonces muy seguramente tengo déficit en la síntesis de trombina y se indicará la colocación de plasma fresco congelado o complejo protrombínico. Si tampoco es el caso, entonces paso a ver cómo está el tiempo para la formación del coágulo en el INTEN y si está por encima de 240 segundos, entonces tengo que hacer la relación entre ese tiempo en el INTEN sobre el tiempo que me forma para formar el coágulo en el lepten, y si esto me da mayor o igual a 1.25, entonces debo considerar la colocación de protamina, pero si no me da este valor, sino que me da inferior, entonces debo considerar la colocación de plasma fresco congelado. Si definitivamente tampoco es el caso y la paciente persiste sangrando, entonces se debe tomar una nueva muestra a los 10 a 15 minutos y volver a evaluar todo este algoritmo que acabamos de ver. Bueno, en cuanto a las limitaciones de las pruebas viscoelásticas, entonces es algo bastante discutido. Surge este artículo que se publicó en marzo de 2021 en el que hablan de los nuevos usos para la trombolesografía y otras formas de monitorizar la viscoelasticidad en el contexto de la emergencia. Entonces ahí se hizo
fue una revisión en la cual se encontró que la variabilidad estaba siendo alterada, ya que pues, se alteraba en este tipo de pruebas, ya que estas pruebas, a pesar de que son muy buenas, no son reproducibles y carecen de precisión. Adicionalmente, se encontró que las concentraciones de eritrocitos y plaquetas pueden afectar los resultados, contrario a lo que se venía manejando, de que decíamos, no, es que las plaquetas no nos van a afectar las pruebas viscoelásticas. Bueno, en este estudio ellos refieren de que sí lo hace, y cuando nos hablan de concentraciones de eritrocitos se refieren es a la anemia. En cuanto a la debilidad de las pruebas viscoelásticas, bueno, pues resulta que es que los estudios que se han hecho son estudios muy heterogéneos, con pruebas muy pequeñas y que tienen también déficit en la instauración de la metodología. Entonces, digamos que eso no es algo que juega como en contra de las pruebas viscoelásticas. Esta es otra revisión que de hecho ya la había mencionado previamente, y que la revisión sistemática de 93 estudios que ya hemos comentado. En esta hablan de que la variabilidad está siendo modificada por los niveles del hematocrito, ya que en los casos de anemia se ha visto que el ángulo va a estar aumentado y, curiosamente, el tiempo de formación máxima del coágulo, de máxima estabilidad del coágulo, también va a estar aumentado, que es esa amplitud que les mostraba, solo que pues dependiendo de si es tromboelastografía o tromboelastograma, pues va a cambiar el nombre, pero básicamente es la amplitud que va a estar aumentada cuando estoy en casos de anemia. Adicionalmente, miraron entonces cómo variaba el cociente de la relación entre el punto R y el punto de máxima amplitud en la tromboelastografía, y entre el tiempo para inicio del coágulo y de la máxima firmeza del coágulo en el tromboelastograma. Entonces se encontró que realmente tiene una amplitud de 7.1 a 33 en la tromboelastografía y en el tromboelastograma de 7 a 83%, lo que significa que es una variación muy amplia, por lo cual esto es algo que nos puede sesgar los resultados. También se encontró que los resultados que hay entre el ROTEN y el TEC, a pesar de que las curvas son muy similares, esos resultados no son intercambiables entre sí, y que los resultados como tal van a variar dependiendo de la marca del dispositivo que se esté usando. En cuanto a la debilidad, entonces nuevamente refieren que los estudios se hicieron con una muy pobre metodología, los intervalos de confianza son imprecisos, son estudios con un bajo poder y un riesgo moderado a alto de presentar sesgos, las muestras son pequeñas, incluso hay estudios en los que se estaba realizando el seguimiento, estudios de casos y controles, y al final dicen, no, es que nos quedamos con X cantidad de pacientes porque el resto se nos perdieron. Entonces ellos dicen que hubo un inadecuado seguimiento. Además, hay muchas variables de confusión, ya que finalmente, pues si se logró controlar la hemorragia postparto, queda la duda si se logró controlar finalmente por la intervención guiada, por la prueba viscoelástica, o si fue por todo el resto de intervenciones que se hicieron durante la atención. Como por ejemplo, si la paciente requirió una histerectomía. Entonces, esos son el tipo de cosas que dicen pues, que pueden aportar a esa confusión. Otra cosa, en el estudio Woman, también hubo como la falla de que se incluyeron las pacientes con hemorragia postparto, pero tenían pacientes con severidad muy variable, y además se les tomó a unas las pruebas viscoelásticas al inicio de la hemorragia postparto, otras cuando estaban a la mitad, otras cuando ya había finalizado la hemorragia postparto. Entonces pues ellos dicen, bueno, realmente la temporalidad varió mucho, entonces pues queda la duda si eso se puede extrapolar o no. En cuanto a las limitantes, aquellas enfermedades en las que tenemos lesión a nivel tisular, alteración a nivel tisular, como la enfermedad de von Willebrand, no pueden ser detectadas por las pruebas viscoelásticas. Entonces, esa es una gran limitante. Además, como tenemos que se ponen esas sustancias que lo que hacen es que van a catalizar para que la prueba viscoelástica se pueda realizar mucho más rápido, entonces nos estamos saltando un paso y eso hace que no se pueda detectar adecuadamente esos desórdenes de la hemostasia primaria. En cuanto a la función plaquetaria, que pues previamente pensábamos que realmente las pruebas viscoelásticas sí la podían medir muy bien y que esa era una de los plus que tenía respecto a las pruebas convencionales, los estudios han mostrado que realmente no es
que esté validado, que se pueda medir adecuadamente la función plaquetaria, especialmente en las pacientes con preeclampsia se ha visto esto. En cuanto a hiperfibrinolisis, la sensibilidad está muy interrogada, ya que incluso se hicieron estudios donde se encontró que en ocasiones no había diferencia entre la paciente que no desarrollaba una hemorragia postparto y se le tomaba la prueba viscoelástica y en aquella que la tenía y tenía la curva prácticamente igual. Entonces, por eso ellos dicen que no es que nos ayude mucho en la paciente materna para saber si está haciendo hipo o hiperfibrinolisis. Sin embargo, la Sociedad Británica de Hematología, a pesar de este resultado, ellos dicen que se aconseja que se siga aplicando el ácido tranexámico. Y bueno, ¿qué hay de nuevo en la literatura? Entonces tenemos este estudio que se publicó en el 2021, en el cual nos hablan de cómo se hace una reducción en la hemorragia postparto masiva y una disminución en la transfusión de eritrocitos durante un proyecto que estableció el gobierno en Wales, que queda en Gran Bretaña. Bueno, entonces este estudio fue básicamente un estudio observacional en el que participaron 61.094 mujeres. Se empezó a tomar la muestra desde enero 1 del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018. 62.6% de las pacientes finalizaron la gestación por medio de parto, 14% lo hicieron por cesárea de emergencia y un 13.5% con cesárea electiva. De esa cantidad de pacientes que teníamos, las 61.000, 6.024 tuvieron hemorragia postparto, lo que equivale a 98.6 pacientes por cada 1.000 nacimientos. Entre las causas de sangrado, entonces las que más se dieron fue la atonía uterina y las pacientes que fueron llevadas a cirugía. Aquí en estas tablas entonces podemos ver cómo impactó también a nivel del requerimiento de histerectomía. Sin embargo, aquí tenemos un distractor muy grande y es que el volumen de pacientes que ingresó en cada semestre pues fue variable, entonces eso también nos genera ahí una confusión, ya que si bien aquí mostraba que en el primer semestre que habían evaluado habían realizado 5 histerectomías en relación a hemorragia postparto, luego tuvieron 3, luego 8, luego 3, entonces realmente no es un valor así como que nos dé mucha confianza. Sin embargo, pues si logramos tener un rápido control de la hemorragia postparto, pues muy seguramente sí nos vamos a evitar la realización de histerectomías. Bueno, aquí en esta tablita, entonces ya nos muestra el requerimiento de transfusión de hemocomponentes. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el número de pacientes a las que se les transfundió glóbulos rojos fue 350 pacientes de 15.204. Y esto, por medio de las pruebas viscoelásticas, se logró reducir hasta el punto de que se reportaron ya en el periodo julio-diciembre de 2018 268 pacientes a las que se les transfundió eritrocitos. Y esto es estadísticamente significativo, de hecho tiene una P que es menor de 0.001 y mostró la reducción entonces de 1.8%. También tenemos que la transfusión de plasma fresco congelado, vemos aquí que a 26 pacientes se les colocó en el periodo de enero-junio de 2017 y fue disminuyendo su colocación a medida pues, que se veía que no era necesario, pues guiado por las pruebas viscoelásticas, y se logró entonces una reducción del 1.7 al 1%, que vemos acá, ya no eran 26 pacientes, sino que ya pasaron a ser 15. Este es otro estudio en el cual nos muestra cómo las pruebas viscoelásticas pueden guiar la transfusión de plasma fresco congelado. Y este fue un estudio de cohorte observacional, tenía aquí estos dos brazos. Se hizo una parte se clasificó, mejor dicho, teniendo en cuenta el FIBTEN, entonces se tenía el FIBTEN a los 5 minutos mayor de 15 milímetros o el sangrado ya se había detenido, entonces entraban en este brazo que pasaban a un estudio observacional, la cohorte observacional, y aquí en total fueron 605 pacientes. Estos pacientes de acá sí tenían el FIBTEN a los 5 minutos, la amplitud a los 5 minutos que estaba menor de 15 milímetros. Entonces ellas sí pasaron aquí en este punto en donde se les va a hacer la intervención guiada por las pruebas viscoelásticas. Estas mujeres todas presentaron hemorragia postparto de moderada a severa
Y como limitante del estudio había que nunca hubo un grupo control. Todo el grupo tenía hemorragia postparto. Aquí en esta tabla, entonces vemos la transfusión de hemocomponentes. Entonces, en el grupo observacional, vemos que realmente la transfusión pues, fue muy baja, gracias a que lo estábamos también haciendo guiado por las pruebas viscoelásticas. Ya en el grupo que se hizo intervención, a pesar de que hubiéramos dicho, no, pues de pronto van a ser mucho más altos, casi que todas las pacientes se van a transfundir, pues no. Dependiendo de los resultados, se iba haciendo y realmente no fue tan alto el porcentaje. Entonces vemos, por ejemplo, aquí de plaquetas, apenas al 12% se le transfundió, eritrocitos, se le transfundió sí al 64%, pero pues vemos que igual no fue a toda la población. En cuanto a los hallazgos del estudio, se encontró que tenía la media de pérdidas sanguíneas de estas pacientes oscilaba alrededor de los 1500 cc y 6.6% de las pacientes tuvo unas pérdidas mayores de 2500 cc. 1.8% de las pacientes requirió transfusión de más de 4 millones de glóbulos rojos en este estudio. Y como conclusión del estudio, entonces encontraron que si el FITEN a los 5 minutos se mantenía mayor de 15 milímetros o el sangrado se detenía, entonces no se requiere la colocación de plasma fresco congelado. De modo que entonces lograremos tener una disminución del requerimiento de transfusión de hemocomponentes. En este otro estudio, entonces vemos, este estudio era para ver el uso de las pruebas viscoelásticas en el embarazo y en el puerperio y qué era lo que nos mostraba la nueva evidencia. Este estudio es un poquito más antiguo, este es de enero del 2018. Entonces, este estudio recopiló la información de 39 artículos, en los cuales la mayoría correspondían a estudios prospectivos observacionales y le seguían en su secuencia los estudios de casos y controles. Como conclusiones, entonces, se demostró ampliamente que las pruebas viscoelásticas nos confirman el estado de hipercoagulabilidad durante el embarazo y que esta hipercoagulabilidad se alcanza hasta las 6 a 8 semanas postparto. Además, se encontró que realmente son muy útiles para hacer un manejo guiado de la hemorragia postparto y que también me disminuye el requerimiento de transfusiones durante el manejo de la hemorragia postparto. También se mostró que el FITE era la prueba que tiene mayor evidencia y es un amplio predictor de hemorragia postparto en las pacientes. No había una adecuada evidencia para la colocación del ácido tranexámico, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados del estudio Woman, se decidió que igual se debe seguir colocando. También se habla de que nos puede servir para guiar la anestesia en aquellas pacientes que ya tienen de por sí alguna trombofilia, alguna discrasia sanguínea establecida. Y en aquellas pacientes que tienen plaquetas por debajo de 53.000, también por aquello de que se podía ver mejor cómo están el estado funcional de las plaquetas, pero pues igual ya vimos que eso está debatido. Además, en aquellas pacientes que son usuarias de heparinas, ya sea para tromboprofilaxis o que estén en algún manejo con las heparinas, en estas pacientes la realización de pruebas viscoelásticas también tiene unos resultados muy buenos, ya que me va a mostrar si realmente estoy logrando las metas terapéuticas y con eso definir si se hace una dosificación de esas heparinas. Aquí tenemos otro estudio en el cual nos muestran cómo la trombolesografía es útil para hacer la prevención secundaria en aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Entonces, los eventos tromboembólicos tienen una incidencia de 0.5 a 2.2 por cada 1000 embarazos. Se ha visto que durante el embarazo el riesgo es 4 veces mayor comparado con alguien que no esté en embarazo, y en el posparto, a pesar de que pensaríamos que de pronto ya va a controlarse todo mejor, pues mentiras, porque va a estar muchísimo más aumentado el riesgo, incluso hasta 5 veces el riesgo que normalmente tiene una persona que no se encuentra en estado de embarazo. Y lo que se logró con este estudio es entonces confirmar de que con el ROTEM podemos modificar las dosis de heparinas que le vamos a administrar a las pacientes y por ende lograr mejorar la efectividad.
Ya para concluir, entonces, recalcar que las pruebas viscoelásticas son de gran utilidad en aquella paciente obstétrica. Sin embargo, requieren que sean bien interpretadas porque de nada nos sirve tener una prueba viscoelástica que por sí es bastante costosa y si no se le hace la interpretación en el momento que es y adecuadamente, pues habremos perdido todo ese esfuerzo. Son pruebas diagnósticas, no terapéuticas, por lo que se precisa una adecuada interpretación para lograr impactar en el requerimiento de hemocomponentes, disminuir estancia hospitalaria y disminuir todas las complicaciones asociadas. Además, hay unos ciertos limitantes para el acceso a las pruebas. Sin embargo, a pesar de ser pruebas costosas, su costo-efectividad está demostrada, ya sea porque vamos a evitar que la paciente se nos complique, que vaya a una UCI, que se le ponga N cantidad de hemocomponentes. Entonces, definitivamente, a pesar de que la prueba cuesta alrededor de 1 millón, estaríamos disminuyendo todos esos otros valores, lo cual nos hace que la prueba sea costo efectiva. Además, tienen evidencia en las pacientes que están anticoaguladas o que tienen antecedente de TBP o TEP, como lo acaba de mencionar. Y eso es todo. Muchas gracias. Listo, Erika, muchas gracias. Vamos a la sección de los comentarios, inicialmente los tutores. Sandra Puentes, voy a darte el micrófono y luego al doctor Jonathan. ¿Ya puedes hablar, Sandra? Buenas tardes, pues muy bien, pues primero felicitar a Erika por la revisión tan completa. Es un tema que digamos que para su especialidad es, a veces están pocos familiarizados con estas pruebas y como bien dijo ella, con la falta de disponibilidad en muchas instituciones. Afortunadamente, pues en el hospital la tenemos disponible y sí es muy importante pues destacar que la buena utilización, si bien no es una prueba, no es algo terapéutico y pues sabemos que las intervenciones terapéuticas son las que impactan finalmente en la mortalidad, sí es de mucha ayuda, si es bien utilizada y bien interpretada en pues la disminución de muchos efectos adversos, como bien lo dijo Erika, asociados a las transfusiones, en costos, estancias hospitalarias, ingresos y estancias en unidad de cuidados intensivos. Como bien sabemos, en cuidados intensivos, digamos, dar la responsabilidad de una sola intervención a la mortalidad, pues no es posible, pero sí existen un conjunto de intervenciones que se van haciendo y que pueden al final impactar pues en tiempos de estancia, en tiempos hospitalarios, en efectos adversos y complicaciones, y las transfusiones no son una terapia que es inocua, y si la hacemos bien dirigida y ayudados por estas pruebas, pues creo que podemos tener mejores resultados. Muy bien, Erika, felicitarte otra vez. Muy buena revisión, muy completa. Pues no tengo nada más que decir. Jonathan. ¿Dónde está? No, creo que Jonathan no está en este momento. Vamos a darle la palabra a Germán, que está levantando la mano. Germán. Hola, buenas tardes. Hola, Germán. Doctora, le tenía ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho. Listo, le tenía una pregunta, doctora, de lo que usted revisó y teniendo en cuenta el algoritmo que se maneja en el hospital, que es básicamente la implementación del estudio que usted mostró del grupo coreano, el de Gorlinger. ¿Usted recomendaría, con base en lo que leyó y lo revisó, el uso de reposición temprana de fibrinogen? En este caso, la única disponibilidad que tenemos en el hospital es crioprecipitados. ¿Recomendaría la administración temprana y pudiera considerarse empírica de crioprecipitados para el manejo de la hemorragia posparto, cuando ya estamos considerando hemorragia posparto severa,
¿O qué es lo que usted consideraría que se pudiera hacer mejor en el hospital donde está, en el hospital universitario, teniendo en cuenta que usted tiene el Rotem y dispone de un banco de sangre con crioprecipitados? Y si es así, más o menos, ¿cómo lo manejaría y a qué dosis? Doctor, bueno, entonces, si teniendo en cuenta que aquí tenemos disponibilidad de la prueba, yo usaría la prueba y con la prueba haría un manejo guiado. ¿Y usted ha solicitado la prueba en el hospital en algún momento en este mes que lleva su residencia o ha visto que la han solicitado? La verdad, doctor, yo no sabía que teníamos trombolastograma en el hospital hasta que hice la revisión. No, Es, acuerde que es trombolastometría. Tromboelastometría, perdón, sí. Cuando Ajá. hice la revisión y hablé con el doctor Orrego, me di cuenta que teníamos, pero no sabíamos, pues yo no sabía, y realmente no se solicita en el servicio de partos. Pero pues sí es algo Pues que se la debería verdad usar. no, sí se usa, sí se solicita y sí se usa, sino que la implementación ha tenido pues varias limitaciones. Entonces, pues el mensaje es, hasta el momento que ya se pueda tener el 100% del proceso funcionando, se debería pues considerar si o no la transfusión de crioprecipitados, por lo que usted menciona que el pirinógeno es uno de los elementos que marca la pauta en cuanto a morbilidad y mortalidad, especialmente cuando cae por debajo de 150 miligramos por decilitro, mortalidad en el contexto de la hemorragia postparto. Y una pequeña observación es que lo que usted mencionó allí en el orden, el estudio que menciona 2021, que es la experiencia de Gales con la implementación de un sistema de manejo de hemorragia postparto guiado por pruebas viscoelásticas, con la experiencia que ellos reportan, allí esa experiencia incluye todo lo que sale después de lo que usted menciona del OPS-2. El OPS-2 es de los primeros estudios aleatorizados, doble ciego, con un brazo que tuvo primero observacional, pero ya el otro que tuvo intervención, en lo cual mostraba la forma de utilizar o la forma de implementar el algoritmo que ellos tienen allí, el manejo de la hemorragia postparto con reposición, utilizando las pruebas viscoelásticas. Entonces, la experiencia de Gales muestra que es una intervención que es costo efectiva al usted guiar la terapia transfusional, y el mayor impacto que tienen ellos es lo que usted mencionaba sobre el uso de plasma, que es lo que en el hospital, en el grupo de anestesia, hemos venido trabajando para ir cambiando la mentalidad o el chip, por así decirlo, que no se considere plasma fresco congelado en este contexto de hemorragia postparto cuando no sea necesario o cuando no haya como tal una alteración detectada, ya sea por pruebas convencionales, ya sea PT-PTT, o en la trombolastometría, una alteración en el ESTEN especialmente. Entonces, el mensaje que nosotros hemos tratado de transmitir en el hospital es que consideremos siempre la reposición de firinógeno, cuando lo único que tenemos que es crío, firinógeno utilizado no tenemos, pero consideremos que la hemorragia postparto es una hemorragia generada por un proceso que es una intervención diferente a la que se realiza en la intervención del paciente en el escenario de trauma. Entonces, si bien hay estudios que se extrapolan de trauma, lo que ya se tiene de experiencia en hemorragia postparto es que la reposición de firinógeno puede impactar de forma mucho mayor que transfundir plasma. Entonces era como el mensaje grande que se recoge de la experiencia de Gales, y ellos lo hacen con base en los RCT que salieron del grupo de Collins acerca de las pruebas viscoelásticas. Gracias. Gracias, Germán. No, lo que tú dices es cierto, para eso son estas actividades, para ver que se implemente cada vez más el, el uso del trombograma aquí en el HV. Ya hemos hecho varias, pero pues esto es continuo, ¿no? Porque se dan las revisiones, pero dejamos tiempo sin volverlas a revisar y se pierde como habituarse al uso de la prueba. Y más aquí que tenemos trauma y tenemos maternas críticas en el escenario crítico de la hemorragia. Y mira que
creo que hace dos meses revisábamos la parte de trauma y en el primer de trauma que salió hace menos de 6 meses, también sugerían el escenario clínico de no contar con pruebas dinámicas, parte fundamental en la valoración, el fibrinógeno también, ¿no? Creo que la doctora Paula iba a participar, Paula Velázquez. Tienes el micrófono, Paula. ¿Aló? ¿Ya se escucha? Sí, Paula. Bueno, buenos días a todos y gracias, doctor Caballero, por la invitación. Creo que es un escenario académico demasiado valioso y me encanta estar con usted. Me faltó presentarte porque algunos no te conocen. Tú eres ginecóloga intensivista actualmente del grupo de Versalles, ¿no? Sí, yo coordino la UCI obstétrica de la Clínica Versalles. Pues la persona que habla ahora no la conozco, pero su comentario me parece fascinante porque en el momento que nosotros hacemos un abordaje de la hemorragia obstétrica en sus fases iniciales, no solamente revertimos la coagulopatía de consumo y la coagulopatía dilucional, que de forma estratégica la podemos caracterizar con un tromboelastómetro, que es lo que ustedes tienen en su institución. Los envidio, de verdad, no tengo este instrumento, entonces a mí me toca jugar con niveles de fibrinógeno plasmáticos para definir por la estrategia del FIB-R2, pues qué tipo de intervención en cuanto a hemostasia yo voy a hacer en las pacientes. Pero la utilización del fibrinógeno de forma temprana es una estrategia que reduce la mortalidad contundentemente. Estoy completamente de acuerdo con el doctor. Sucede que en obstetricia, nosotros en el abordaje inicial no tenemos la sensibilidad de utilizar los instrumentos para ahorrar intervenciones de transfusión en nuestros escenarios y pues asimismo evitar la sobretransfusión de nuestros pacientes. Y adicional, las infecciones asociadas a todos estos contextos que son como la variable que más genera morbilidad después de una hemorragia obstétrica mayor. A mí me parecería muy interesante que a continuación de lo que ustedes están haciendo se hiciera el abordaje de la hemorragia obstétrica mayor, perioperatoria y en UCI, porque creo que es como la continuidad de lo que están haciendo. Felicito pues a la residente por la exposición que hizo y creo que de verdad debe de existir esa continuidad porque me quedó faltando cosas chéveres que obligatoriamente tienen que darle como continuidad al tema. Felicitaciones y me encanta el comentario que hizo el doctor, que habló ahora. Definitivamente es necesario el fibrinógeno, es muy costoso, pero es costo efectivo en cuanto a la reducción de la mortalidad. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos al doctor Vasco. No sé si quieras hacer algún comentario, Mauricio. Mauricio Vasco es el actual coordinador del SCARE y con mucha experiencia en el escenario clínico de la anestesia obstétrica y de la materna crítica. Voy a darte el micrófono, Mauricio, y gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas tardes a todos. Sí, ya tengo el micrófono activado. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la revisión. No, creo que una invitación a trabajar también con el laboratorio clínico, a tener la manera de hacer un reporte de fibrinógeno más temprano por el método de Claus, que es pues el que más utilizamos. El grupo francés ha venido referenciando varios artículos en los que ellos han llamado la obtención del panel hemostático de emergencia y están teniendo una disminución en los reportes del fibrinógeno por método de Claus, reitero, de hasta 20-25 minutos. Esto fue una medida que pudimos instaurar de manera exitosa en clínicas colsanitas en Bogotá y definitivamente que en el contexto en que no se tiene la posibilidad de las pruebas viscoelásticas,
el tiempo de reporte y la posibilidad de reemplazar este fibrinógeno, que en nuestro caso también, pues lo que más se utilizó en su momento histórico fue con crioprecipitado. Yo creo que hay un llamado grande a disminuir el paquete transfusional masivo en obstetricia, y con la literatura presentada, pues nosotros lo que hemos hecho en nuestros servicios es que omitimos de manera rutinaria ya la orden de descongelar plasma y de utilizar plaquetas de manera rutinaria en un paquete transfusional en hemorragia posparto, en hemorragia obstétrica. Tenemos la sangre, grupo específica o cero negativo para la emergencia, el tranexámico, y una medición rápida de fibrinógeno, pues por cualquiera de los métodos descritos para mandar a descongelar el crío, que su disponibilidad es más rápida que la descongelación de plasma, y por si no los concentrados de fibrinógeno. Entonces, pues serían como los elementos para comentar, y hay que seguir trabajando. Esto es un área muy dinámica, y sí somos pues, muy afortunados los que tenemos la posibilidad de trabajar en centros en los que contamos con ROTEM, pues ahora, y poder facilitar y volver ágil el proceso. Es, yo creo que un aspecto importante de curva de aprendizaje que ayuda mucho en el manejo de las crisis. Gracias, Mauricio, por acompañarnos y por tu comentario. No sé si tengamos más participaciones del público participante, de los docentes. Bueno, creo que no hay más comentarios. Podemos dejar aquí ya la revisión del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. No olvidar la firma de la asistencia.